Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A poco más de un año de que iniciaron funciones los tribunales laborales federales, asuntos que antes eran resueltos en 4 años, bueno, pues ahora concluyen en 4 meses. En estos asuntos, ¿quién defiende los intereses del trabajador? Bueno, pues a nivel federal lo están haciendo 39 asesoras y asesores jurídicos especializados en materia laboral. Hoy conversaremos con una de ellas sobre despido injustificado. ¿Cómo puedes hacer efectivos tus derechos si estás en esta situación? Soy Verónica González. Comenzamos. Lucero Gutiérrez de la Cruz, asesora jurídica federal especializada en materia laboral en la Delegación Tabasco del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Muy bien, muy a gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Explícanos, danos un contexto a grandes rasgos sobre la etapa en la que nos encontramos a partir de esta reforma al sistema de justicia laboral que pretende, pues nos han dicho, realmente transformar esta forma de resolver los conflictos laborales en nuestro país. Claro que sí, mira. Tenemos que como punto medular, ahorita nos encontramos en la segunda fase de la implementación. Eh, con ello, con la implementación a la reforma, desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje que anteriormente pertenecían al Poder Ejecutivo y emitían laudos. Actualmente tenemos que a raíz de la reforma, que comenzó a implementarse en 8 estados en el 2020, el Poder Judicial Federal, a través de los tribunales laborales federales, comenzó a la impartición de justicia en esta materia y obviamente ya se van a emitir sentencias. Como te refería, actualmente nos encontramos en la segunda etapa, la cual comenzó el 3 de noviembre del 2021. En la primera etapa, los estados que comenzaron con dicha reforma fueron Campeche, Chiapas, Durango, el Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí y Tabasco, que es donde yo estoy adscrita actualmente. Bien, pues con este contexto, ahora explícanos, hablando ya en particular de una situación laboral, ¿qué debemos entender o cuáles requisitos deben cumplirse para que se dé esta situación de un despido injustificado? Mira, el despido injustificado lo podemos denominar una forma de rescisión laboral con responsabilidad para el patrón, ya que esto sin que el trabajador cometa ninguna falta que señale la ley o que no haya terminado el tiempo de obra por el cual fue contratado, se separe de su encargo sin causa justificada alguna. Pareciera como muy obvio, ¿no? Pero a veces hay confusión, justo por eso es importante tratar estos temas. ¿En qué momento realmente es injustificado el que te despidan? Así es, mira, te voy a hablar primero de cuáles son las causas por las cuales el patrón puede despedirte de forma justificada sin responsabilidad para él. Y posteriormente todas las que no se configuren ahí son causas injustificadas. Bueno, tenemos que si el trabajador cuando entra a laborar engaña o exhibe documentos falsos para entrar a trabajar y el patrón dentro de los 30 días lo descubre, es una causa para despedirlo de forma injustificada. Podría ser, si al patrón se le pasa, podría ser por ejemplo que no presente o que se ostente como ingeniero o como licenciado y que no sea real. Así es, podría ser uno de los ejemplos. También la falta de probidad, honradez, actos de violencia, amagos, injurias, malos tratamientos, ya sea en contra del patrón, de sus compañeros, proveedores y demás. Que en este caso también que el trabajador ocasione intencionalmente algún accidente, ya sea que cometa actos de hostigamiento, de acoso sexual en contra de sus compañeros, de los patrones, de los proveedores, que tenga más de 3 faltas de asistencia. Es decir, que se desaparece, no se presenta a trabajar 3 días y...
Así es, no tienen que ser forzosamente consecutivos, ¿no? En este caso te menciona que en un periodo, la ley te dice que en un periodo de 30 días, si tiene más de 3 faltas, sin justificar, se configura una causa justificada para el patrón de rescindir la relación laboral. Bien. Sí, que en este caso también el patrón le dé una instrucción al trabajador y se niegue a realizarla siempre y cuando sea de sus funciones. Eso es muy importante. Claro, o sea, es muy diferente a que, por ejemplo, si te contrataron para ser albañil de una obra y que te diga tu patrón, oye, es que necesito que me lleves a la tintorería tal situación, así de, oye, espera, ¿no? O sea, eso no. me contrataste, claro que si tú me contrataste para esto y mis funciones son estas, o sea, entonces, si tú me estás pidiendo esto, no está dentro de mis funciones. Entonces, en ese caso, por ese motivo no te pueden despedir. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos hablando sobre el despido injustificado y también otras malas prácticas que se dan al momento de firmar un contrato. Vamos a la pausa. Antes, ¿sabe usted cuántas personas recibieron el servicio gratuito de asesoría jurídica especializada en materia laboral en el año 2020? Entérate en un minuto. Regresamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 39 asesoras y asesores jurídicos especializados en materia laboral. Hasta mayo de 2021, prestaron sus servicios gratuitos a 618 personas, 271 mujeres y 347 hombres. Las delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública del Estado de México, Zacatecas y San Luis Potosí fueron las que brindaron el mayor número de servicios de asesoría legal. De un total de 631 servicios, 313 fueron de orientación, 208 de representación y 110 asesorías. La mayoría de las personas que acudieron a la Defensoría Pública Federal fueron trabajadores beneficiarios y pensionados. Los asesores jurídicos federales realizaron 360 encuestas en los estados donde ya opera el nuevo sistema de justicia laboral para identificar a personas que pertenecen a grupos vulnerables. Ya estamos de regreso conversando sobre despido injustificado. Ya nos platicabas, abogada, cómo es que, en qué consiste, en qué situaciones se puede dar este despido injustificado. Ahora explícanos cómo se da por terminada una relación laboral. Mira, tenemos algunos supuestos con los cuales se puede rescindir la relación laboral, obviamente también sin responsabilidad para el patrón y para ninguna de las partes, ¿no? Uno de ellos es el mutuo consentimiento de las partes, que ambos digan, quizá yo ya no quiero trabajar, tu patrón estás de acuerdo, entonces no hay ningún problema. Obviamente le deben de pagar la parte proporcional de sus prestaciones, ¿no? También por la muerte del trabajador, es otra de las causas, ya sea que lo hayan contratado por una obra determinada. Esto se da muy frecuentemente en la construcción, a lo mejor para los trabajadores del campo, o esos trabajos que son en temporadas, ¿no? Como ahorita que la navideña, no sé, Día de Muertos, Semana Santa. Se acaba, ya no hay más trabajo. No. Abogada, aquí también aplica esa parte cuando dicen, es que usted ya no cumple con el perfil para el que necesitamos ese puesto. ¿Ahí también aplica eso? No, claro que no, eso es muy diferente. Ahí sí es otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí sí se configuraría una situación de despido injustificado. ¿Por qué? ¿Bajo qué argumentos me estás despidiendo? O sea, ya no cumplo con el perfil. ¿De conformidad a qué? ¿A qué criterios? Entonces, por eso debe de haber capacitación constante y adiestramiento también en los trabajos. Eso es interesante. No sería una causa justificable, así es. Bueno, y en el tema de cuando hay responsabilidad del patrón o no, ¿cómo se establece eso? Pues dependiendo, como te lo mencionaba anteriormente, si se configura alguno de los supuestos, son unos ejemplos que te di, ¿no? Porque hay muchísimos más que la ley contempla. Si hay alguno de esos supuestos, obviamente tenemos que no hay responsabilidad por parte del patrón, entonces únicamente está obligado a pagarle la parte proporcional de las prestaciones adeudadas. Ya.
Y obviamente todo lo contrario, si no se configura nada de esto, obviamente sí hay una responsabilidad para el patrón y ya sea, el trabajador puede hacer cualquiera de las dos cosas o puede solicitar dos cosas, ya sea la reinstalación o la indemnización, ¿sí? Y ahí ya se da por terminada la relación laboral, ¿no? Así es, entonces el trabajador puede hacer valer estos derechos a través de un juicio ordinario laboral, como te refería, puede solicitar cualquiera de las dos cosas. ¿En qué consiste la reinstalación? La reinstalación es cuando va a recuperar su empleo el trabajador en las mismas condiciones, con las mismas prestaciones, como lo venía haciendo anteriormente. Como si no hubiera pasado nada. Entonces, claro que sí. La reincorporación, ¿en qué consiste o qué es lo que se va a solicitar adicionalmente a ello? Pues le deben de pagar sus salarios vencidos y asimismo todas aquellas prestaciones que se hayan devengado y generado en el transcurso del tiempo en que duró dicho juicio, ¿no? O sea, por ejemplo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, utilidades y demás. ¿Cómo era? ¿En qué consiste? Adelante. ¿En qué consiste la indemnización? Tenemos que la indemnización es el pago de 3 meses de salario. Es muy importante mencionar que no se pueden pedir las dos cosas al mismo tiempo. O sea, una de dos, pides reinstalación o pides la indemnización. Adicional a la indemnización constitucional, que son los 3 meses de salario que refiero, también se le debe de pagar las prestaciones devengadas, el pago de salarios vencidos y asimismo la prima de antigüedad, que nunca podrá no a un salario mínimo y el tope legal son 2 salarios mínimos como máximo, perdón. Vamos a la pausa. Claro que sí. Antes le preguntamos a estudiantes de Derecho su opinión sobre las empresas que subcontratan a los trabajadores para evitar el pago de prestaciones laborales. Vamos a escuchar la opinión de los estudiantes universitarios. Yo opino que es un poco injusto, incluso creo que iría en contra de la ley de trabajo, ya que de esta forma se justifican que no haya pago, no se les paguen y no se respetan los derechos de los trabajadores. Se me ocurre, por ejemplo, Uber o Didi, que a quienes conducen o entregan las mercancías se les tiene contratado de tal forma que no se les tiene que dar porque servicio médico o, bueno, a lo que yo me he informado, o no se les garantizan ciertos derechos laborales, y creo que eso al final de cuentas pues por algo viene la ley y tiene que deshacerse eso del outsourcing, porque al final de cuentas es un proceso en el cual no se está ayudando a la gente a tener un trabajo digno. Parte de las personas tienen que también tener una ideología de cómo tienen que tener un contrato para tener sus derechos como trabajadores, y esas empresas pues también creo que están haciendo una, entre comillas, buena manera de hacer que ellos consigan trabajo, pero también de mala manera quitarles sus derechos como trabajadores. Esa es mi opinión. Pues opino que es incorrecto porque es una violación básicamente a sus derechos, y pues todas las personas tenemos necesidades, y las personas que nos contratan deberían de ser empáticas con nosotros y con los gastos que tenemos que cubrir, porque las personas a las que les tenemos que pagar no siempre son tolerantes. Entonces, en esta cuestión que es en el ámbito laboral, todos deberíamos tener la opción de pues tener el derecho a prestaciones, el tener derecho pues a tener un trabajo fijo, porque no sabemos cómo es la economía de cada familia. Pues entiendo por qué lo están haciendo, porque igual hay empresas donde no todo el personal es eficiente ni hace su trabajo de la forma adecuada, pero también para las personas que están buscando una oportunidad de trabajo puede ser un poco inestable, ya que no les permiten generar justamente la antigüedad. Entonces, como están cambiando constantemente de empresa, pues eso se ve mal para el currículum.
Ya estamos en la parte final del programa. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos hablando sobre despido injustificado. Abogada, ¿qué sucede? Porque aunque ustedes no lo crean, sucede cuando vas y por fin consigues tu empleo, vas y firmas muy contento tu contrato y te ponen una hoja en blanco y te dicen, esa también fírmela, por favor. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Es legal? De ninguna manera. Eso es una mala práctica y es ilegal. Desafortunadamente, en esas cuestiones abusan de la necesidad que el trabajador tiene de conseguir el empleo. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador en esos casos, no? O sea, en México es una mala práctica muy cotidiana. Y no tan solo las hojas en blanco, ¿no? Sino firmar ya las cartas de renuncia de forma anticipada. Exacto, eso es lo que se puede pensar, ¿no? Que quizás te la hacen firmar como para que el día que yo quiera, pues tú ya me firmaste la hoja y ahí va tu renuncia. Y ya no me puedes reclamar nada, además. Sí, así es. Y no solo es la firma, o sea, los hacen estampar huellas, nombre y firma de puño y letra. Entonces, ese es un documento nulo. ¿Por qué? Porque se obtuvo con dolo, mala fe. ¿Cómo demuestras esto? ¿Cómo demuestras esto? Pues, ¿de qué manera voy a demostrarlo? Pues, obviamente, desde un inicio, cuando el trabajador llega con el abogado, es muy importante que le mencione esa situación para hacerla valer desde la demanda. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo, o sea, sabemos que es una mala práctica que se ha llevado a través de los años y obviamente es el dicho del trabajador. Y aparte vamos a solicitar ciertas periciales y demás para acreditar que obviamente la firma sí va a hacer, las huellas sí van a hacer, ¿no? Pero quizá algo en documentoscopía para acreditar que fue alterado, que quizá la tinta ya tiene más tiempo del que se había, de la actualidad, porque quizá me lo pueden hacer valer en este momento, pero quizá es un documento que la firma la consiguieron hace años, 5, hace 10 años y demás. Obviamente las tintas con el paso del tiempo, pues pierden ciertas propiedades, ¿no? Que el perito en la materia. Y para eso también hay peritos especializados en el instituto, ¿verdad? Así es, tenemos el área de ciencias forenses con diferentes peritos, expertos en la materia. En este caso, pues sería en documentoscopía, pero también hay en grafoscopía, en medicina, ingenieros. Y todos los servicios gratuitos, químicos, ¿verdad? Todos totalmente gratuitos, dentro del servicio de la defensa se les proporciona. Nada más que cabe destacar que aquí en materia laboral el tribunal está facultado y está obligado obviamente a proporcionar los peritos para dicha situación. Bien. En materia laboral. Entonces, nos decías qué es lo que va a hacer o qué juicio o de qué manera va a hacer pues valer esta situación en la demanda. Sí, mira, se va a pedir la nulidad de ese documento. Obviamente la intención de solicitar la nulidad es acreditar que no fue, que la persona no renunció de forma voluntaria, porque al momento de renunciar tú pierdes los derechos del reclamo, ya sea de tu indemnización o de la reinstalación, ¿no? Es lo que ellos intentan. Y todo esto es a través de un procedimiento ordinario laboral. El procedimiento ordinario laboral es muy importante que antes de llegar a él, como se los mencionaba, agotemos la conciliación prejudicial, en donde en los centros federales de conciliación y registro laboral de cada entidad en donde ya haya iniciado la reforma. Tenemos que este procedimiento se divide en dos fases, la escrita y la oral. La fase escrita se inicia con la interposición de la demanda, que como les mencionaba, tenemos 60 días para ingresar, ¿ok? ¿Qué va a pasar si dentro de esos 60 días yo voy al centro, se interrumpe el plazo? ¿Sí? Entonces, en ese momento, no se preocupe si le dura un mes, 2 meses. Ahí está congelado el tiempo, digamos. Exacto, está suspendido y ya posteriormente reinicia el conteo una vez que se celebra la audiencia. Si me quedé en el día 30, o sea, si duró, no sé, a lo mejor 2, 3 semanas, va a empezar a contar mi día 31, un día después de que se celebró la audiencia. Ok, entonces tiempo hay. Así es. Posteriormente, que se presenta la demanda, se va a emplazar a la parte demandada. Esta parte demandada va a tener 15 días para dar contestación a la demanda. Posteriormente se le vuelve a dar vista a la parte actora, la cual tiene su derecho de réplica.
que la va a realizar en 8 días siguientes y posteriormente le vuelven a dar vista a la parte demandada para que realice su contrarréplica dentro de los 5 días posteriores a las cuales fue notificado. Esa es la primera fase, la fase escrita. Posterior a ello, pues viene la fase oral. En la fase oral tenemos 2 momentos, 2 audiencias, la preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, la intención medular es depurar el procedimiento. Aquí es donde nos dictan la admisión de las pruebas, si fueron conforme a derecho, las que se van a desechar y demás. Asimismo, también fijar los hechos controvertidos y los no controvertidos de conformidad al material probatorio y a la litis que se haya fijado para ese juicio. Y también en esa audiencia se va a citar para la audiencia de juicio. En esta audiencia preliminar es el momento en el cual se va a poder interponer el recurso de reconsideración en contra de algunos acuerdos que los secretarios instructores emitan, el cual va a ser resuelto en ese mismo instante. Posteriormente de que se fija la audiencia de juicio, es la siguiente etapa, que es nuestra segunda audiencia. Y ya esta sería en la parte en que concluye el juicio. Ya se nos acaba el tiempo, abogada. Dinos brevemente cómo concluiría esa etapa. Claro que sí, mira, aquí se van a desahogar las pruebas, se van a formular alegatos y también se dicta sentencia. En algunas ocasiones se dicta sentencia. Bien, pues te agradecemos mucho por explicarnos esto. Vemos sin duda la capacitación que les ha dado el Instituto Federal de Defensoría Pública a ustedes para que puedan llevar estos asuntos de manera rápida, eficaz y se protejan los derechos de los trabajadores. Al inicio del programa comentábamos que estás en la delegación Tabasco del Instituto Federal de Defensoría Pública. Cuando tengamos oportunidad de ir para allá, ¿qué sitios culturales nos recomiendas visitar? Mira, aquí en Villahermosa está el Parque Museo La Venta, que es una zona muy bonita, aparte de que hay algunas exposiciones culturales en cuanto a las cabezas colosales y demás. También se puede admirar cierta riqueza de vegetación que pues es característica del sureste. Hay algunas especies animales también, está un pequeño zoológico, el Yumcán, ya que si quieres ir a explorar y te encanta el chocolate, te invitaría a que te fueras a dar una vuelta a las haciendas de Comalcalco, en el cual te dan el recorrido a las cacauteras, te enseñan el proceso de fabricación de chocolate desde cero, inclusive hasta tú mismo lo puedes hacer en algunas de ellas. Qué bien, también. Eso suena bastante delicioso. Muchas gracias por la recomendación. Ahora, abogada Lucero Gutiérrez de la Cruz, quédate con nosotros y con el auditorio de Justicia TV. Vamos a conocer la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González, hasta la próxima. Les saludo desde el Palacio de Bellas Artes para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra de Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olin. Vamos a conocerla. Pintora y poeta revolucionaria, hija de un general porfiriano muy conservador, fue poseedora de una inteligencia prodigiosa y una belleza destacable. Hablaba 3 idiomas y fue una mujer que siempre estaba creando. Comenzó a escribir a los 7 años. 2 de sus libros los escribió originalmente en francés. A los 10 años escribió: «Soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones que ya no pueden contenerse en mi seno». Y continúa su escritura mostrando siempre otra manera de ser mujer, como un ser inteligente y en búsqueda de la libertad. En cuanto a su obra pictórica, es posible percibir profundas introspecciones plasmadas de la manera más simple. Nahui Olin está presente en la memoria cultural mexicana por su precoz feminismo, sus desplantes para posar desnuda en una sociedad que la tachó de loca y sus textos incendiarios. Nos queda enriquecer su leyenda a partir de la aproximación a sus creaciones. Un ícono de su tiempo y apasionada por la ciencia, Nahui Olin, como la llamó el Dr. Atl, fue modelo de diversos artistas. Su belleza y postura ante la vida quedó plasmada en imágenes de Antonio Garduño, Edward Weston y muchos más que la fotografiaron y pintaron. Es importante destacar que aunque estuvo en contacto con diversos artistas como Diego Rivera, Matisse y Picasso, entre otros, su obra pictórica no se adhiere a alguna escuela o grupo. Encontramos registros a color de escenas populares como el circo, el zoológico, la plaza de toros y el teatro. Además de las representaciones de la vida cotidiana,
encontramos su genio creativo plasmado en sus autorretratos. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olin, una de las pintoras y poetas más destacadas de México en el siglo XX.